La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. Quien les habla, Pablo Veloso, para continuar con nuestra saga de Shakespeare. Estamos analizando medida por medida con la invaluable, obviamente, colaboración y ayuda de nuestro grandísimo amigo Edward Edinger. Edward Edinger, un analista junguiano muy cercano a Jung, continuador de su tarea, que ha desarrollado sobre todo mucho tema relacionado a la visión junguiana del cristianismo. Y bueno, nos hemos servido de sus escritos en más de una ocasión aquí en el programa, para trabajar algunos textos bíblicos, por ejemplo. En este caso estamos con la obra Medida por Medida, obra poco conocida de Shakespeare, pero sin embargo, por lo que venimos viendo, con un contenido pero incomparable. El planteamiento de esta obra, para quien la retoma o la toma directamente, la aborda a través de este capítulo de esta saga, se basa en el duque, un duque que descubrió que en su ducado, ¿no? en su especie de reino, había un caos, había una pérdida de valores, había una falta de definición, ¿no? Como una especie de lujuria desenfrenada por un lado, y por otro lado había un exceso de normas que algunos cumplían. Entonces decidió desaparecer de la escena, aunque se quedó por ahí disfrazado de fraile, dijo que se iba a Polonia y encargó a un tal Angelo, un personaje que él eligió deliberadamente, supuestamente por la calidad moral de Angelo, ¿no? Y bueno, a este Angelo le delegó todo su poder y dejó que se desarrolle una suerte de drama, que él iba manejando los hilos de este drama desde atrás, es decir, sin que se notase su presencia. Sin embargo, obviamente sí estaba manejando algunos detalles que él consideraba que eran correctos. Entonces pudimos ver cómo Angelo, que representa nuestro ego, nuestro yo, en algún momento se le va de las manos el tema, incurre en cierto, digamos, pecado de dicotomía moral, ¿no? Es decir, que él se pregona de una manera y resulta que acaba haciendo lo contrario, algo muy común.
Hay otros personajes como Isabela, que es aquella que lo complementa a él, es una candidata a monja, pero que acaba también cediendo pese a lo que ella misma creía de ella misma. Luego tenemos a Claudio, que es un condenado a muerte, el hermano de Isabela, por haber tenido relaciones prematrimoniales con su propia prometida. Y tenemos a Mariana, que era una mujer que era la prometida de Angelo en algún momento de su vida, que él mismo rechazó, o su familia, porque Mariana su familia no podía reunir la dote necesaria para pagar ese matrimonio, el matrimonio con el propio Angelo. Entonces, hasta aquí teníamos la historia. Se desarrolló a lo largo de los capítulos anteriores de la saga, y cuando la dejamos en la última vez era cuando aparecía en escena el duque. El duque volvía, se quitaba su traje de fraile, su disfraz de fraile, y decía ante la vista de todos: he regresado, acá estoy, siempre fui el duque, así que ahora agárrense de las manos porque... Un poco como cuando aparece Yahvé en la historia de Job, la historia bíblica, donde Yahvé le dice a Job: amárrate los lomos porque vamos a contender. O sea, se viene el juicio, se viene la situación clave. Entonces, esta es la escena potente donde nos encontramos con el duque poniendo en tela de juicio algunos comportamientos, poniendo en evidencia. Y habíamos hablado en la vez anterior acerca de la necesidad de que exista un ego, ¿no? Que existamos nosotros. No lo voy ahora a repetir, pero tenía que ver con plantear eso. ¿Para qué? ¿Para qué el ego? ¿Para qué el duque delega en Angelo su poder, sabiendo que Angelo es falible? ¿De qué le sirve al duque? ¿De qué le sirve a Angelo? Bueno, todo eso lo planteamos en la vez anterior y nos quedamos aquí cuando Edward Edinger nos dice, y recuerde que traduzco del inglés, por eso vuelvo a repetir, si en algún momento me trabo un poco, sepa disculpar. Es interesante notar cómo los caracteres describen, los personajes, al duque durante su aparente ausencia. Dice el pillo, ¿no? El Lucio era como una especie de... es el rascal sería como pillo o pícaro, ¿no? Lucio lo describe así. Y ahora vamos a la obra misma de Medida por Medida de Shakespeare, y ya le digo, en el acto 3, escena 2, línea 124, dice así: Lucio opina esto del duque. ¿Quién? El duque, dice Lucio. Si hasta la mendiga de 50 años su costumbre era ponerle un ducado en su escudilla. El duque tenía sus caprichos, se embriagaba también, permitidme que os lo confíe. O sea, aquí Lucio está opinando como los amigos de Job opinaban acerca de Job mismo o del comportamiento de Dios. Bueno, aquí Lucio, que es aquella parte nuestra un poco pícara, ¿no? Que dice, ¿quién? El duque. O sea, aquella parte que cuando, en lugar de hablar con reverencia de lo inconsciente, con reverencia de algo que es más grande que uno, lo baja, lo antropomorfiza y dice, por ejemplo, ¿quién? Dios. Ese es un tránfuga, no sabe las cosas. Sí, en el Antiguo Testamento tiró la Torre de Babel, Sodoma y Gomorra la destruyó, y no sabes cuántas cosas, el diluvio y demás. Hacía lo que quería, un déspota, tranquilamente, un déspota. Entonces, esa especie de antropomorfización fácil de lo trascendente, como una manera de minimizar quizá, de minimizar su importancia, de minimizar el miedo que nos da, ¿no? Porque cuando se habla del temor de Dios, ¿no? Que se habla en la Biblia y que mucha gente lo rechaza como diciendo, ¿cómo voy a tener yo temor? ¿Qué es eso de temor? Eso es un signo de ignorancia. Bueno, el temor es la reverencia. Cuando uno está ante un paisaje
infinitamente maravilloso, ¿no?, en la naturaleza, uno queda pasmado. Ese pasmo, ese asombro, es lo que podríamos entender como temor cuando el ser humano limitado se enfrenta de alguna manera a la totalidad. Se enfrenta a través de, no sé, una experiencia con ayahuasca, se enfrenta en la meditación, se enfrenta con una depresión colosal que le aparece y no puede controlar, se enfrenta en miles de formas, en un éxtasis. Cuando uno ve, como vio Arjuna, cuando le pidió a Krishna que le muestre su forma universal y descubrió que Krishna era algo tan imponente, que en un momento Arjuna le dice, por favor, volvé a tu forma natural, no te aguanto, no puedo soportarlo. Entonces, fíjese, es demasiado. Arjuna le decía, veo todos los dioses, veo tus bocas tragándose a los héroes más grandes, es decir, todo lo que tengo por estima ante tu mirada, ante esta contemplación, no es nada. Entonces, muchas veces tomamos la actitud de Lucio y solemos como reírnos, como agarrar y decir esto de qué tontería, Dios, no sé, no existe, o lo inconsciente tiene, no sé, propósitos torcidos, o vio cuando hay gente que dice, lo antropomorfiza también y dice, sí, el otro día soñé con tal cosa, el inconsciente me quiere decir que haga. El inconsciente no necesita tu ayuda. Es decir, sí lo necesita, pero no te va a venir a hablar así a vos. Hola, ¿qué tal? Soy el inconsciente, ¿no? Hola, sí, acá habla el inconsciente. ¿Me escuchás, Juancito? No es así. Lo inconsciente simplemente se manifiesta y el ego, el yo, lo traduce a su lenguaje. Y siempre la traducción se queda corta. Acuérdese eso de traduttore, traditore, ¿no? El traductor es un traidor siempre. Entonces esta es la opinión de Lucio. Pero también tenemos otra. Aquí Lucio vuelve a decir acerca del duque, un mancebo superficial, ignorante y aturdido, ¿no? Hay una tentación de hablar de lo inconsciente como si fuera un gran señor poderoso, déspota que hace lo que quiere y que satisface sus más bajos deseos, torturando a la humanidad, por ejemplo, ¿no? Simplemente porque lo que estamos haciendo es esa falacia de antropomorfizar, de convertir en nuestros términos a aquello. Es como cuando uno dice que, no sé, la naturaleza generó un terremoto y mató, y uno dice, la naturaleza es malvada, es cruel. Con ese terremoto mató un montón de niños de repente. La naturaleza no es ni cruel ni buena, es. Bueno, lo inconsciente no es ni cruel ni bueno, es. Dios no es ni bueno ni malo, es. Entonces, Lucio aquí lo que está haciendo constantemente es traerlo a su campo. Es como si uno dijera, así como yo soy envidioso, Dios tendrá que ser envidioso. Así como yo soy tonto, Dios tendrá que ser tonto. Eso es justamente una antropomorfización. Se lo llama a veces la falacia patética, ¿no? Porque se le otorga un patos, un sentimiento que es humano a lo divino. O se le otorga un sentimiento humano a lo inconsciente. Lo inconsciente no es tu amigo. Lo inconsciente no te habla, porque lo inconsciente ni se entera que existís. De la misma manera que uno no se entera que existe, no sé, un ácaro. Y el ácaro quizá piense que cuando uno, no sé, se rascó y arrancó 5 ácaros, uno se rascó y arrancó los ácaros a propósito, porque le quería decir un mensaje, le quería transmitir un mensaje a esos 3 ácaros, que ahora son los profetas del gran Dios llamado Pablo, que se rascó los ácaros. No, yo me rasqué porque me picaba, punto. Ahora, que los ácaros y yo tengamos una simbiosis y que haya una conexión y que nos ayudemos mutuamente, claro que sí, pero no hay un notar al otro tan claro, ¿no? Entonces aquí dice a continuación todavía Lucio, el duque al menos haría juzgar en la sombra los actos cometidos en la sombra, no sufriría que fueran puestos a la luz del día, pluguiera al cielo que estuviera de vuelta, par 10,
ese pobre Claudio condenado a muerte por haber arremangado una falda. Adiós, mi buen hermano. Te pido que reces por mí. El duque, te lo repito, comía cordero el viernes, ¿no? Es decir, infringía algunas cosas. Ahora ya es otra cosa. Pero te lo digo, se habría puesto boca a boca con una mendiga aun cuando hubiese olido a pan moreno y a ajos. Dile que soy yo quien te lo ha dicho. Es decir, Lucio, todavía dentro de esta falacia patética, lo trae al duque a un plano humano, lo humaniza. Es decir, ahora en un buen sentido, ahora en lugar de vituperarlo o criticarlo, lo traduce como algo bondadoso, algo compasivo, ¿no? Que en el fondo, si nos fijamos, lo que hizo Jesús con su transformación de la figura de Dios, de la imago Dei, de la imagen de Dios, es darle, como se dice, un lavado de cara. Hacer que ese Dios, que hasta ahora era Yahvé de los ejércitos, presto a la venganza y a la crueldad, bueno, lo convirtió en un Dios de amor. ¿Cómo lo convirtió en un Dios de amor? Bueno, generando Él en su interior, Jesús, un espacio de orden. Y de esa manera, hablando del gran ordenador, del inconsciente como que quiere ese orden, ¿no? Que en el fondo es una decisión arbitraria. Lucio está ahora hablando bien del duque, como diciendo, el duque sería capaz de darle un beso a esa mujer que huele a ajos y a pan moreno, ¿no? Comía cordero el viernes. O sea, era mucho más flexible que este Ángelo, ¿no? Que ahora va a cortarle la cabeza a Claudio por arremangar una falda. Encima la falda de su propia prometida. O sea, no de una mujer, no sé, una casada. Entonces, estamos hablando de humanizar la imagen de Dios. Dice, por otro lado, Escalo, el sabio, ¿no? y justo de mente, habla del duque como uno que, y dice esto Escalo, dice, era un hombre que por encima de todo se aplicaba especialmente a conocerse a sí mismo. Y el duque le pregunta, ¿a qué placeres? El duque disfrazado, ¿a qué placeres era aficionado? Escalo le dice, se regocijaba con preferencia de ver a los demás alegres, que con cualquier cosa que se inventaba para divertirle, era un caballero de una perfecta templanza, pero dejémosle con los azares de la fortuna, rogando a Dios que sean felices, y decidme en qué disposiciones habéis hallado a Claudio. Se acaba de saber que le habéis hecho una visita. Está preocupado por Claudio, que le van a cortar la cabeza. Entonces dice Edinger, entendido psicológicamente, estas amplias y variadas aproximaciones al duque, las de Lucio por un lado, que lo humanizan criticándolo y luego alabándolo, y por otro lado las de Escalo, que lo presentan como justo, corresponden a la mirada del self, de la totalidad, cuando es mirado desde las distintas perspectivas del ego. Es decir, recuerde eso, en la India hay una palabra que es drishti y significa mirada. Entonces, los hindúes dicen que existen millones, ¿no? Pero supongamos los reducen a seis darshanas, 6 puntos de vista de la realidad. Ellos dicen, de tantos posibles, vamos a resumirlos en 6. Esos 6 se componen de el Nyaya y el Vaisheshika, el Samkhya y el Yoga, el Vedanta y el Mimamsa. Es decir, todos estos son aproximaciones, posibles miradas de la realidad, ¿no? Entonces, lo que dice aquí Edinger es que el ego mira al self o al sí mismo o a Dios o a lo inconsciente y le da su interpretación. Ambas descripciones, dice, son parcialmente verdaderas. Cuando se combinan nos dan una imagen de lo que Jung llamaba la imagen paradójica de Dios, que está en realidad más allá de cualquier aproximación posible o de alcanzarla o de entendimiento por parte del ego. En el curso de la obra, los opuestos se reconcilian. Hacia el final, todas las grandes figuras, incluidas el duque,
han sufrido una o han pasado por una transformación y han perdido su original unilateralidad. O sea, al inicio de esta obra, y acá nos cuenta entonces cuál es el propósito, el telos de toda esta escaramuza que armó el duque, todos los personajes han cambiado, incluido el duque, que eso es lo importante. O sea, porque que cambie Angelo, que cambie Mariana, que cambie Scalo o que cambie Lucio, todos lo entendemos, son aspectos del ego, ¿no? o de la mente. Eso cambia, lo vemos. Pero qué difícil es pensar que gracias a ese cambio y debido a todo este montaje, a todo lo que nos pasa a nosotros, cambia Dios. Eso nos muestra que no es unilateral, los acontecimientos no son unilaterales, no nos pasan solo a nosotros, porque nosotros somos lo inconsciente también. Entonces, lo que nos pase a nosotros le pasa a la divinidad. Por lo tanto, en el fondo podríamos decir, tenemos que ayudar a Dios. Entonces, estamos aquí. Dice, esto ocurre, la pérdida de la unilateralidad ocurre, dice Edinger, a través de la participación o del acontecimiento de la coniunctio arquetipal. ¿Qué es una coniunctio? Bueno, una conjunción, cuando se encuentran dos opuestos. La obra termina con una especie de coniunctio, ¿cómo sería? Cuádruple, no me salía la palabra, fourfold, cuádruple. Dice, en el capítulo final de Mysterium Coniunctionis, que es un libro que escribió Jung, que habla bastante de temas de alquimia, por ejemplo, Jung habla y desarrolla acerca de la coniunctio como un proceso de tres estados, de tres niveles. El primer nivel es llamado unio mentalis y está asociado con el simbolismo de no sé esta palabra, no sé qué es. Vamos a buscarla porque creo que vale la pena. A ver. Bueno, no voy a tardar mucho. Mejor la dejamos ahí. Ahí. Con el simbolismo dice de beheading. No sé qué significa. Interesantemente, esta imagen, acá está, me parecía, porque head es cabeza, entonces es decapitación. O sea que la primera etapa, la unio mentalis, tiene que ver con decapitar, ¿no? Con cabezas decapitadas. Interesantemente, esta imagen de decapitación tiene un lugar prominente en esta obra. Fíjese que, acá lo dice Edinger, Angelo ordena que Claudio sea decapitado, y él corre con este destino, evita este destino solo a través de la sustitución con otro prisionero que había muerto por causas naturales. ¿Se acuerda que el duque armó esto de esta manera para que no le corten la cabeza a Claudio? Es su cabeza la que es sustituida y presentada a Angelo como la cabeza de Juan el Bautista a Salomé. ¿Se acuerda que Salomé era la hija de Herodías, la esposa de Herodes, y Herodías, entonces Herodes le dijo a su hija Salomé que le concedería lo que quiera. Y resulta que Salomé le pidió, a cambio de una danza, algunos dicen la danza de los 7 velos, que parece que encantó a Herodes, le concedió lo que quisiera. Y ella le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Y el tipo, cuando se lo dijo, se quería morir porque no quería cortarle la cabeza porque le tenía cierto aprecio o respeto. Pero lo tuvo que hacer. Entonces el tema de la decapitación es profundamente relevante para el tema de esta historia, el cual es el conflicto entre el cuerpo y el espíritu. Porque acuérdese que el conflicto de esta obra consiste en que Angelo quiere ser bueno, es decir, mentalmente, en su cabeza, quiere cumplir reglas y leyes, pero, por así decir, sus hormonas lo traicionan. Y lo mismo le pasa a Isabela, que quiere ser buena, pero por otro lado, su interés por salvar a su hermano la traiciona. Entonces,
¿Dónde estamos? Aquí. Me lo perdí. Acá. Dice Angelo e Isabela, en sus diferentes formas, ambos tienen la cabeza separada del cuerpo, lo que le acabo de decir. En el otro lado del espectro, la... bueno, esa parte no se la puedo traducir, no, ahí me perdí. De acuerdo a Jung, el simbolismo de la decapitación pertenece a lo que llamamos el primer estado de la coniunctio, así llamado unio mentalis. Él escribe, acá está escribiendo Jung en su Mysterium Coniunctionis, y dice, con el fin de generar una subsecuente reunión, la mente, mens, debe ser separada del cuerpo. Acuérdese que el proceso de la alquimia siempre tiene que ver con separar primero para después unir. Porque si usted está unido de entrada, no se da cuenta que está unido y a veces está mal unido. Entonces a veces hace falta la distancia, como ya hemos hablado, para que se produzca una ruptura, para que usted tenga una mejor perspectiva. Y después cuando regresa con toda cabalidad. Regresa habiendo visto claramente quién es usted y quién es el otro y por qué se quiere relacionar. O sea que lo que aumenta es el conocimiento. Por eso una pareja que está pegada todo el día llega a un punto que no se reconoce. Los integrantes no se reconocen, ya se olvidaron por qué están juntos. Entonces ahí es donde necesitan distancia, de la forma que sea, pero una distancia para poder verse en soledad, en independencia del otro, y luego vincularse con el otro. Dice, tiene que haber entonces una separación para poder que luego haya una unión. Lo que es equivalente, dice Jung, a una muerte voluntaria, porque solo las cosas separadas se pueden unir, agrega. La meta de esta separación fue liberar a la mente de la influencia de los apetitos y las afecciones del corazón y establecer una posición espiritual la cual está por encima de la esfera del cuerpo. Esto lleva al principio a una disociación de la personalidad y a una violación de lo meramente humano. O sea, fíjese lo que dice Jung, algo que suena muy a represión cristiana. Está diciendo que hay que cortar la cabeza. Es decir, hay que primero separarse del cuerpo para luego reunirse. Es como cuando se trabaja con Kundalini, con la energía serpentina en el yoga, que hay que irse primero del chakra base del Muladhara hasta Sahasrara, hasta la coronilla de la cabeza. Hay que salirse de lo instintivo hacia lo sutil para después volver a bajar. Porque al volver a bajar se baja diferente. Entonces se trata de cortar la cabeza. Es necesario, dice Jung, separarse de las pasiones del corazón. Supóngase sus ganas de comer, de beber, de tener sexo, su interés y disfrute de... Todo eso, dice Jung, tiene que suspenderse, tiene que cortarse temporalmente para que luego se pueda producir una unión desde otro ángulo. Pero tiene que haber una separación primero. Entonces, la imagen simbólica de este proceso es el corte de la cabeza, la decapitación. De nuevo dice Jung, decapitar es significante simbólicamente como la separación del entendimiento de el gran sufrimiento y el, ¿cómo decir?, el dolor, cuya naturaleza inflige dolor al alma. Es la emancipación del cogitatio, ¿no? O el cogitatio, que es el de, así como el dicho de Descartes, que dice cogito ergo sum, o no sé si es con G dura o suave, si es cogito o cogito, pero sería una especie de pienso, por lo tanto, ergo, existo, ¿no? Aquí está diciendo Jung que hay que separarse del pensamiento, del cogitatio, el cual está situado en la cabeza. Un liberar al alma de las trampas de la naturaleza. Su propósito, entonces, es
llevar a una unio mentalis a través de sobreponerse al cuerpo. La unio mentalis sería como una abstracción. Imagínense, abstraerse significa, es como extraerse, sacarse de, salirse de. Entonces, a veces uno está demasiado metido, ¿qué le puedo decir? En comer una tarta riquísima de nata con no sé qué, y uno está demasiado conectado con el placer, pero el placer en eso, olvidándose que uno puede disfrutar de más cosas, pero como uno está metido en eso, solo ve eso. Es como la persona que está enamorado de una sola persona y esa persona, no sé, lo rechaza y los amigos le dicen, Roberto, si hay un montón de mujeres en el mundo, ¿por qué te obsesionás con ellas? Te lo digo con C, obsesionás, ¿eh? Hay un montón. Y el tipo dice, ¿sabes qué pasa? A mí me gusta Marcela. Y yo pienso todo el día en la Marcela. Me pongo mal todo el día y no me quiere, no me acepta. Entonces, dése cuenta, cuando uno está así, es el árbol que no te deja ver el bosque. Estás demasiado creído de que la fuente de tu placer, o la fuente de tu conocimiento, o la fuente de tu alegría, o la fuente de tu, no sé, lo que sea, de cuidados, de sentido de vida, proviene de, no sé, la Biblia. No, hay que abstraerse, hay que salirse de eso para ver el cuadro completo. Y ahí te vas a dar cuenta que no era solo la Biblia. Podías obtener lo mismo del Corán, del Bhagavad Gita, del Quijote, o que podías ser feliz con otra mujer en lugar de esa, o que podías, no sé, encontrar sentido de vida haciendo otra cosa. No era la cosa, eras vos. Entonces es como una especie de recogerse, ¿no? Volverse a uno, recolectarse, ¿no? O sea, como volver a aquel, si uno es el depositario de sentido, por ejemplo, yo deposito sentido de vida en hacer esto que estoy haciendo en este momento. Yo lo deposito. Yo podría recolectar esto que estoy depositando en esta obra de Shakespeare y en este programa y depositarlo en, no sé, salir a caminar. ¿Por qué lo deposito en esto? ¿Por qué aprendí a depositarlo en esto? Pero si yo me abstraigo, hago la unio mentalis, corto mi cabeza y me voy a vivir en mi cabeza, me alejo de la cosa, recolecto mi energía, entonces puedo darme cuenta de que luego la puedo volver a depositar en otra cosa. Pero si no soy capaz de entrar en la unio mentalis, en la recolección, voy a seguir creído de que la cosa es lo importante, no lo que yo hago con la cosa. Hago un paréntesis para contarle que nuestro programa carece de sustento económico externo, por lo tanto, si quiere colaborar con él, puede hacerlo escribiéndome un correo a pablojorgeveloso@gmail.com, pablojorgeveloso@gmail.com, y según viva dentro de España o fuera de ella, le pasaré el enlace de la cuenta del programa de PayPal o bien la cuenta bancaria misma. Cualquier colaboración, desde la más mínima que se le ocurra a la que quiera, va a ayudar muchísimo al programa para, sobre todo, la compra de bibliografía que alimenta a nuestro programa. Así que desde ya, muchas gracias por ello. Así que volvemos, estamos aquí con la unio mentalis. Dice el segundo estado de la coniunctio, nos cuenta Edinger, es una reconexión de la separación de los opuestos representados por la unio mentalis, ¿no? La unión del alma y el espíritu, en una mano y el cuerpo en la otra. En medida por medida, esto es expresado por la cuádruple coniunctio con la cual termina la obra. ¿Cómo termina la obra? Claudio finalmente se une con Julieta, que era su prometida con la que había tenido relaciones prematrimoniales. Angelo se une con Mariana, que era la prometida de él, aquella que no tenía dinero para la dote, con la cual se acabó acostando a Angelo y quizá la dejó embarazada, no sabemos. Lucio se une con una prostituta, Lucio, que era el pícaro. Y el duque se une con Isabela finalmente, la que le gustó en un momento a Angelo y le hizo esa propuesta indecente. O sea que hay 4 uniones. Dice Edinger, es también interesante notar que la marca básica
es detonada por una coniunctio ilegítima, una que va mal, por así hablar, que es el affair amoroso de Claudio y Julieta. Es decir, toda esta obra se detona, o sea, todo el problema, que es el problema de Angelo queriéndole cortar la cabeza a Claudio, se detona por algo ilegítimo, por una metida de pata. Entonces dice, solo hasta que Shakespeare usó el nombre de Julieta en otro drama de coniunctio, Romeo y Julieta, perdón, repito, traduje mal. Solo una vez antes Shakespeare había usado el nombre de Julieta, y esto es en otro drama de coniunctio, que es Romeo y Julieta. Seguramente esto es significante. Entonces está diciendo Edinger que el hecho de que toda esta situación que se le presenta a Angelo y todo este drama se genera porque Claudio tiene relaciones con su prometida antes de tiempo, Julieta, ya nos habla de eso del amor prohibido, ya nos habla de transgredir. Dice, para aquellos que estén interesados en el aspecto de la imaginería psicológica, un evento en la adolescencia de Shakespeare, descrito por un autor, A.L. Rose, también es relevante. Dice, hacia el final de agosto de 1582, en la edad madura de 18 años, él dejó embarazada, Shakespeare, a Anne Hathaway, una soltera de 18 años. Perdón, con 8 años más grande que él. Dejó embarazada a una soltera que tenía 8 años más que Shakespeare, que tenía 18. Ella era una respetable mujer y estaba a punto de casarse. Hacia noviembre, lo aclara, ¿no? Hacia noviembre fue claro que ella estaba embarazada. Así, William Shakespeare y Anne se casaron el 30 de noviembre o el 1 de diciembre. La fenomenología de la coniunctio, dice Edinger, del arquetipo de la coniunctio, está presente a través de toda la obra. O sea, toda la obra es un intento de generar una reunión, una coniunctio. Pero recuerde la clave, para que haya una unión, tiene que haber una separación. O sea, si dos cosas están unidas y están unidas ya de una manera que no es buena, hace falta separarlas primero para que se vuelvan a unir de una mejor manera. Es como si usted tiene agua en un vaso con tierra y está revuelta toda esa tierra, está flotando por ahí y finalmente se decanta, ¿no? Se decanta en el fondo. Pero se decantó, no sé, todo para la izquierda. Y usted dice, yo quiero que se decante parejo en el fondo. Entonces tiene que revolver de nuevo a ver si cuando se decanta ahora distribuido homogéneamente por toda la base del vaso. Es decir, para que algo cambie, usted tiene que desarmarlo primero. Entonces ese es el presupuesto de la alquimia. Solve, disuelve para que después coagule. Disuelve para que coagule. Es decir, tú no puedes corregir algo si lo dejas como está. Tienes que deshacerlo para volverlo a poner, para volverlo a hacer. Por eso a veces hace falta que la excusa, el puntapié inicial, sea una inmoralidad. Porque la inmoralidad es la que rompe. A veces revolver el vaso quiere decir romper una estructura, transgredir una ley. Si usted se comporta siempre bien, usted nunca va a romper la estructura y la cosa va a seguir igual. A veces hace falta, por así decir, el pecado, hace falta la transgresión moral. Entonces dice Edinger, la prominencia de los opuestos y frecuentes en antiodromías. Acuérdese que en antiodromía es cuando usted se posiciona en un polo y el otro polo lo viene a buscar. Como Angelo se hacía el bueno, la tentación en forma de Isabela lo vino a buscar. Como Isabela se creía la supermonja o la candidata monja super pura, lo contrario que es la picardía en la que tuvo que incurrir, la vino a buscar en la forma de Angelo.
Dice, esto es la característica, dice, la prominencia de los opuestos y las frecuentes enantiodromías son características, como también las muchas referencias a Eros desde el no sé qué de lo sublime. En el último pasaje hay una gran reconciliación, es una reconciliación muy grande, característica del clímax de la coniunctio, concluyendo con estas palabras habladas por el duque. Vamos a ver qué dice el duque. El hecho de que algunas palabras, al traducirlas, no sepa qué quieren decir, demuestra que no lo he preparado de antes, sino que este camino lo voy caminando, por así decir, con ustedes. Es decir, yo lo voy haciendo sobre la marcha, voy aprendiendo y voy sacando conclusiones, que es lo bonito, sin haberlo preparado antes. Entonces, vamos aquí, acto 5, escena 1, líneas 531 a la 536. Vamos al acto 5, escena 1, creo que es escena única, de hecho. Tenemos que ir acá, a ver si lo encuentro. ¿Dónde está? Acá está. Sí. Dice, le repito lo que dice Edinger antes de leerle el fragmento. En el mismísimo pasaje final hay una gran característica de reconciliación que es propio del clímax de una coniunctio, concluyendo con estas palabras habladas por el duque. El duque dice esto, dice, querida Isabel, le habla a Isabel, que es con la que él se va a quedar, con la que hace la coniunctio finalmente. Tengo que haceros una proposición que importa mucho a vuestra dicha. Si consentís en inclinar hacia mí un oído complaciente, lo mío será vuestro. Lo que es vuestro será mío. Así vayamos a nuestro palacio, donde os explicaremos, él habla en plural porque es un duque, lo que todavía se os oculta y que es conveniente que todos sepáis. Entonces, este duque, acordémonos, es el sí mismo, es lo inconsciente, es como Dios en el Antiguo Testamento, queriendo reencontrarse con Sofía, aquella parte femenina que en algún momento, dice Jung, Dios olvidó y que se le convirtió en sombra, ¿no? Y se le convirtió en aquel lado que no ve y que necesita verlo. Entonces, la única forma de verlo a veces es generar un drama, generar una ruptura, generar un conflicto, y a veces a través de un chivo expiatorio, porque recordemos que cuando uno proyecta la sombra, ahí la ve. Entonces a veces hace falta proyectarla en otro para poder reconocerla. Entonces dice, como dice Edinger, como Yahvé, quien eligió a Israel como su novia, como su prometida, así el duque, como en el papel del self o del sí mismo o de lo inconsciente, elige a Isabela como un ego femenino para ser consciente como su pareja consciente, y le promete revelar a ella secretos que nunca habían sido manifestados. Esto hace eco de un pasaje del Eclesiástico que habla de los frutos de la relación en relación a la divina sabiduría. En el Eclesiástico, que es un libro deuterocanónico, es decir, es uno de esos libros que cuando se cerró el canon judío no estaban incluidos, porque después, cuando los judíos fueron al exilio, se escribieron algunos textos más, normalmente en griego. Entonces los judíos ortodoxos no los toman en cuenta. Los protestantes hicieron lo mismo, siguieron ese camino, mientras que los católicos sí aceptaron estos deuterocanónicos, que son en griego, por ejemplo el Eclesiástico. Y dice así, el que la escucha, ¿de quién hablamos? De ella. Acuérdense, esa parte de Dios que Dios se olvidó que tenía, Sofía, ¿no? Lo femenino, aquella que en otra parte de la Biblia, creo que era en el libro de la sabiduría, habla de que ella, la sabiduría, le ayudó a Dios a construirlo todo, pero Dios lo olvidó. Es esa parte, el ánima, lo femenino, que a veces olvidamos.
El que la escucha juzgará a las naciones. El que la sigue, su tienda montará en seguro. Si se confía a ella, la poseerá en herencia y su posteridad seguirá poseyéndola. Pues al principio le llevará por recovecos, miedo y pavor, hará caer sobre él, con su disciplina le atormentará hasta que tenga confianza en su alma y le pondrá a prueba con sus preceptos. Mas luego le volverá al camino recto, le regocijará y le revelará sus secretos. Fíjese, dice Edinger, esto hace eco de un pasaje del Eclesiastés, el que habla de los frutos de la relación con la divina sabiduría. O sea, la sabiduría te enseña así. Cuando querés incluir esa sombra que te olvidaste que tenías, tiene que ser así, a los golpes. Dice, finalmente, dice Edinger, pienso que es instructivo considerar la figura del duque, que la figura del duque nos enseña acerca de la naturaleza del self, del sí mismo, tal como es revelado a través de la imaginación de Shakespeare. Esto ha sido un problema para los estudiosos de Shakespeare. Como alguien lo dijo, ¿no? Parece ser un tal David M. Sesmer. Dice, el rol del duque no está claramente definido, dice David. Aunque él conforma, aunque él se adapta o se conforma a la tradición literaria de lo que debe ser un regente, no satisface la razón por la cual él abdica temporalmente. Es decir, no convence que un duque desaparezca así. O sea, por más que Shakespeare esté planteando la idea de un duque que decide irse, no es creíble, es lo que está diciendo David. El duque podría haber manifestado su identidad en cualquier momento y liberar a Claudio de su prisión, pero eligió jugar algunos juegos un poco torcidos y perversos, y permitir que el joven hombre llegue hasta el punto de casi estar al borde de la muerte, porque estuvieron a punto de cortarle la cabeza realmente. Él también se engancha, se implica en un juego de gato y ratón con Isabela, propiciando el acto de que... negando el hecho de que Claudio esté vivo. O sea, Isabela estaba creída de que le habían cortado la cabeza en un momento a Claudio, porque le trajeron la cabeza para que la vea a Angelo, y bueno, estaba muy triste realmente, con una angustia, dice aquí Isabela, innecesaria, porque el duque la podría haber evitado. Entonces, está diciendo David que el personaje del duque no está muy definido, porque tradicionalmente un duque no haría todo esto. Estas son, dice Edinger, reacciones comunes de la mente racional cuando se confrontan con el tramposo aspecto de lo inconsciente. Más allá de estas ambigüedades, algunos estudiosos han comparado al duque con Cristo. El mismísimo título es una paráfrasis o una cita de las palabras de Jesús. Juzgad y no seréis... vamos a buscarlo mejor. No juzguéis y no seréis juzgados. Pero bueno, lo vamos a buscar aquí para que se lo diga textual. Bueno, en realidad dice esto, se lo traduzco más o menos. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados, porque aquel, con la medida en que juzgue, se le juzgará, y el que juzgue será juzgado. Algo así. Debido a estos paralelos de la figura del duque, la figura del duque no es explicada como una figura de Cristo, por lo menos no en el sentido tradicional. Es un hecho que el comportamiento del duque no concuerda del todo con la imagen convencional de Dios. Es decir, todos entendemos que Dios es sabio, Dios es bueno, Dios no te hace mal porque sí, y resulta que este duque está generando
innecesariamente problemas desde el principio. Él podría haber dicho qué quería y listo, y haberse evitado que Claudio esté al borde de la muerte. Dice, en todo caso, dice, sí cuadra con la imagen de Dios que describe Jung. O sea, Jung describe otra imagen de Dios, no la que tenemos nosotros. Esta imagen de Dios de Jung es paradójica y necesita, fíjese la clave, necesita de la conciencia egoica para su realización. O sea, para Jung, nosotros somos importantes para que Dios se conozca. Parece una locura. Ya le dije que Etty Hillesum, una mujer que murió en los campos de concentración de Auschwitz, decía en uno de sus poemas, que se llamaba La mujer que no podía arrodillarse o que no sabía arrodillarse. Estaba hablando de un acto de humildad que consiste en mirar hacia Dios, y después ella llegó a la conclusión de que había que ayudarlo a Dios, no que Dios nos tenía que ayudar a nosotros. Nosotros teníamos que ayudar al pobre Dios. Entonces Jung dice, en esta línea, Dios puede ser llamado bueno solo hasta donde Él puede o es capaz de manifestar su bondad a los individuos. Es decir, solo aquí y allá, cuando vos ves que hace cosas buenas, pero el resto del tiempo no se lo puede llamar bueno. Cuando hay un terremoto, cuando hay un maremoto, cuando hay un volcán, cuando muere un bebé recién nacido, uno ahí no puede decir Dios es bueno. Como mucho puede decir Dios es, no sé, neutro, porque así como la naturaleza no es buena, tampoco es mala, es neutra. Bueno, como mucho puede decir eso. La misma idea se aplica a esta justicia, dice, del duque. El duque es capaz de alcanzar justicia, de balancear los opuestos, pero solo a través de delegar su tarea a su diputado, a su reemplazo, Angelo, el ego. Esta tarea es demasiado para el ego, siempre lo es, dice Edinger. Pero en la falla del ego, la realización consciente del ser nace. El duque regresa y hay una apocatástasis. La apocatástasis significa, que es una idea que le gustaba también a Miguel de Unamuno, habla de que al final, que también la sostenía Orígenes, el antiguo cristiano, apocatástasis significa que al final todo es como una obra teatral que aunque haya sido este bueno, el otro malo, este mató a aquel, lo vimos morir en el escenario, al final todos se levantan y saludan al público y dicen no pasó nada. Bueno, esa idea implicaba que al final de los tiempos, cuando volviera Cristo y el Apocalipsis, todos, incluido el diablo, iban a volver a su estado inicial, o sea, al seno de Dios. Y Dios iba de nuevo a lanzar todo esto y a volver a generar otra historia, muy similar a la idea oriental, a la idea hindú, de que después de un Manvantara, de una manifestación con buenos, malos, asuras que son demonios peleando, intentando matar a Krishna de repente, que es el avatar de Dios, la encarnación de Dios, al final de todo, todos regresan al seno de Vishnu, que hace una inhalación y todo entra en él y todo dentro de él es nada, hasta que vuelve a exhalar y vuelve a crearlo todo y vuelven a aparecer buenos y malos. Esta idea, dice Edinger, el duque regresa y hay una apocatástasis, es decir, todo vuelve a cero, un restablecimiento, ¿no? De todas las cosas, como es proclamado en el Nuevo Testamento, que esta es una idea bastante, no contradictoria, sino controversial. Fijémonos, está en Hechos de los Apóstoles, lo voy a buscar aquí, capítulo 3, vamos a buscar Hechos, que está después de los 4 evangelios, capítulo 3, del 20 al 21. Del 20 al 21. Dice, el cual os ha enviado a Jesús el Cristo, que os fue antes anunciado, el cual de cierto es necesario para que el cielo, es necesario que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, del cual habló Dios
por boca de todos sus profetas que han sido desde el siglo. Está hablando de esa restauración. Que quiera decir que todo vuelve a cero o que no lo quiera decir, bueno, eso es materia de discusión teológica y por eso algunos pocos opinan esto y otros muchos opinan que no, que la restauración significa que vuelve Jesús y a los cristianos les da un papel prominente y los demás van a sufrir por haberle hecho daño a los otros y ese tipo de cosas. Entonces dice Jung, traduce esto en términos psicológicos, refiriéndose a la imagen de Dios dañada en el hombre que puede ser reformada o transformada con la ayuda de Dios. De acuerdo con Romanos 12.2, vamos a buscar Romanos 12.2, carta a los Romanos de Pablo, Romanos 12, 12.2, ¿qué dice? Dice, y no os conforméis a este siglo, mas transformaos, ¿no? Es la metanoia, la transformación, cambio de mente, por la renovación de vuestra alma, es exactamente, de la nous, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, te está diciendo Pablo, no te quedes con lo dado, hay que transformarlo, hay que hacer una metanoia, un transformar al nous, a la mente, al pensamiento y al pensamiento profundo, ¿no? Hacer una conversión. En lugar de ir en pos de el mundo, por así decir, hay que, fíjese cómo decíamos que el primer paso de la conjunctio es la unio mentalis, es salirte de la cosa. Es el monje que se va al desierto para salirse de la cosa. La cosa, lo que hacemos cada día nos come, nos hace creer que eso es lo único. Entonces, vamos a leer ya, para dar el final, a lo que dice nuestro amigo Jung. Dice, las imágenes de la totalidad que el inconsciente produce en el curso del proceso de la individuación, que es este camino espiritual que propone Jung, son similares reformaciones, ¿no? De un arquetipo a priori. O sea que Jung propone que ya de antemano hay un arquetipo, hay una especie de plan de tenemos que llegar a un equilibrio, tenemos que llegar a una reintegración. Los símbolos espontáneos del self, o de Dios, o del sí mismo, como usted le quiera llamar, o de la totalidad, no pueden ser en la práctica no pueden ser distinguidos de la imagen de Dios. La renovación de la mente no significa una alteración de la conciencia, sino una restauración a la condición original, una apocatástasis. Esto va en exacta concordancia con los descubrimientos empíricos de la psicología, de que hay un siempre presente arquetipo de la totalidad que puede fácilmente desaparecer por la perversión de la conciencia o puede nunca ser percibido para nada, en absoluto, hasta que la conciencia iluminada por la conversión reconoce en la figura de Cristo o otra figura del self, dice Jung, reconocen la figura de Cristo. O sea, está diciendo, fíjese qué interesante, está diciendo que dentro de todos nosotros permanece la idea de volver a esa unidad, del regreso a la fuente. Es como algo que hagas lo que hagas, pienses lo que pienses, vayas a un partido de fútbol o estudies la Biblia, en el fondo siempre vas a querer regresar. Que lo expreses como la unión con tu pareja, que lo expreses como, realizarte como persona, en el fondo siempre estás queriendo desaparecer en ese vacío esencial, volver a ese nirvana. Hay una intención, dice, preexistente, a priori. Por eso él dice que hay un arquetipo, ¿no? Que todo ser humano tiene presente de fondo de vuelve a casa. Y dice que a veces lo podemos olvidar y a veces no lo vemos nunca en toda la vida, hasta que se produce una conversión. Y recuerde que convertirse
no significa abrazar una religión nada más. Convertirse significa que uno gira su camino, en lugar de sus pasos ir en una dirección, ahora da la vuelta y va en otra, ¿no? Eso es convertirse. Así como cuando uno dice invertir, divertir, convertir, tiene que ver con verterse, volcarse en otra dirección. ¿Cuál es la dirección? Dice reconocer en la figura de Cristo o cualquier otra figura, aclara, es decir, tener una figura, dice Jung, es importante tener una figura que represente esa unidad, que represente esa integración. Como resultado de esta anamnesis, de este recordar, anamnesis era una palabra que utilizaba Platón, que significa lo contrario a amnesia. Amnesia es olvidar, anamnesis recordar. Como resultado de esta anamnesis, el estado original de unidad con la imagen de Dios es restablecido. Esto trae una integración, un puenteo, dice, de la separación en la personalidad que había sido causada por los instintos que tiraban en direcciones contrarias y mutuamente contradictorias. Esto lo dice en su libro Aion, ¿no? Aion es un libro de Jung donde trata temas de base religiosa y de la base del cristianismo. Así que hasta aquí hemos visto todo, ya hemos completado la saga. Hasta aquí hemos visto toda la obra de Medida por Medida bajo la luz de un drama necesario que tiene que producirse en nuestra vida, que nuestro ego tiene que ser puesto ahí en el crisol, a prueba, que tenemos que meter la pata, porque si no hay separación, no hay unión, y hace falta que haya una unión más profunda y no vivir en polos, que era el problema. ¿Se acuerda que decía Jung hace un rato que en esta obra todo comenzó con personajes polarizados? Soy bueno, soy puro, no sé, soy esto, soy lo otro, y luego acabó con coniunctios, o sea, ocurrieron en antiodromías, ocurrieron gracias a que se polarizaron el otro polo que te viene a buscar, y hubo 4, que para Jung es un número muy importante porque el 4 es un número femenino, luego del 3, que es el número masculino de Padre, Hijo, Espíritu Santo, de querer hacer cosas, viene el número de reposo, el 4, aparece el cuarto. El cuarto es el que calma todo, es lo femenino que entra en escena. Para Jung, el cuarto se da en la historia de la religión cristiana o judeocristiana, cuando ya en lugar de haber Padre, Hijo, Espíritu Santo, aparece la Virgen María cuando cuando sube al cielo, cuando se convierte en reina de los cielos. Bueno, en ese momento esa deificación de lo femenino, esa adición de lo femenino a algo que hasta ahora era masculino, es eso que se necesitaba para el equilibrio. Entonces, que haya 4 coniunctios, 4 uniones de personajes con su opuesto complementario, nos muestra que toda esta obra tenía ese fin. Tenía el fin de separar para volver a unir, pero ahora mirando claramente al otro y diciendo, yo soy yo, tú eres tú, ya sé quién soy, ya sé por qué me uno a ti, sé lo que puedo aportarte y sé lo que me puedes aportar. Entonces es una obra que no solamente nos habla a un nivel yo y mi pareja, yo y mi trabajo, o mi trabajo y yo, sino a un nivel religioso, es decir, en mi relación como ego con lo inconsciente, ¿no? Con Dios, con lo profundo. Le recuerdo que antes de terminar, que está ya mi libro en Amazon disponible. Puede conseguirlo en papel, puede conseguirlo también en formato digital si prefiere. Está en los diferentes mercados de Amazon. Se llama Sadhana, el camino interior, la tradición primordial a la luz del hinduismo alegórico. Es un libro muy accesible para todos, que trata temas muy profundos y a la vez sencillos, que está dividido en capítulos, pero además en párrafos numerados, de manera de poder tomar cada uno de estos párrafos separadamente y trabajarlos como una idea semilla que nos haga pensar cosas interesantes acerca de nuestra vida. Así que Sadhana, el camino interior, en Amazon. También les recuerdo que hace rato que no lo comento, pero que obviamente sigue en marcha y lo hago cada día,
que están también los cursos online que doy, que son de diferentes cosas. Hay gente que, por ejemplo, quiere hacer el curso de tarot conmigo, abordándolo, siempre adapto los cursos a la persona. Pueden ser cursos de un tarot predictivo, pueden ser cursos de un tarot psicológico, pueden ser cursos de un tarot más místico, así también de astrología, y también me van convocando para distintos temas, no sé, Shaivismo de Cachemira, hablar sobre preguntas que hayan quedado de los programas. Hay quien me convoca para que le pueda responder o aclarar dudas que tiene sobre distintas temáticas así filosófico-religiosas o humanas. Y por otro lado está el reordenamiento vital. El reordenamiento vital es unas sesiones que hacemos. Todas estas que acabo de nombrar tienen aproximadamente una duración de hora 20. Lo hacemos a través de Skype. El reordenamiento vital, como su nombre lo indica, consiste en que quien me consulta plantea un tema que quiera resolver en su vida y lo vamos trabajando con herramientas de las más variadas que tienen que ver con herramientas psicológicas, herramientas filosóficas, herramientas mitológicas en algunos casos. Y es un proceso muy llevadero, no es de mi parte, no tiene una conducción o una dirección, mejor dicho, sino que es más que nada como un acompañamiento y un ayudar, como hacía el buen Sócrates, a parir, a que el otro pueda parir sus propias conclusiones, ¿no? Simplemente facilitar ese proceso. Así que ahí tenemos tres cosas: el reordenamiento vital, por otro lado cursos tradicionales que ya tengo desde hace mucho en marcha, como el de tarot, que es apasionante, a mí me encanta darlo, trabajamos con muchos tarot diferentes para que sea mucho más interesante y profundo, el de astrología y, ya le digo, el que usted quiera plantear. Bueno, vamos a poner nuestra cortina de despedida. Ahí va, yo soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles. Nos encontramos en la siguiente ocasión con alguna otra saga interesantísima. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos! La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos!